chicos del Colegio Líder. Este tercer bimestre estamos iniciando nuestro curso de lenguaje con el tema del verbo. Muy bien, vemos aquí los diferentes significados, los diferentes conceptos que tiene el verbo, ¿no es cierto? De acuerdo al criterio. Primero tenemos el criterio semántico. La semántica, es decir, ¿qué significado? ¿Qué significa el verbo? Pues es una categoría gramatical que indica una acción, un estado o una pasión, ¿no es cierto? Eso es lo que es el verbo. Cuando nosotros vemos el verbo dentro de una oración, sabemos que es algo que está en movimiento, sabemos que es algo que se está sintiendo, ¿no es cierto? Algo que tiene que estar, dentro de una acción. Ahora, recordemos que el verbo es lo más importante de una oración. Si el verbo no está en una oración, no hay oración. Puede no estar el sujeto, puede no haber complementos, puede solamente estar el verbo. Con tal que esté el verbo es lo más importante. Es decir, puedo encontrar solo el verbo y ya es una oración. Por eso decimos que el verbo es el más importante de todos. Ahora, el criterio morfológico nos dice que es una categoría gramatical variable. El verbo es el que tiene mayor cantidad de accidentes gramaticales. Es más, tiene todos los accidentes excepto uno. No tiene género. Por ejemplo, si yo digo nademos, ¿no es cierto? Nademos. Esta acción, ¿tú me puedes decir si nademos es femenino o masculino? No, no tiene todos menos el género. Tiene número y tiene persona. Estos son nominales porque los comparte con otras categorías gramaticales. Modo, tiempo y aspecto son privativos porque solamente le pertenecen al verbo. Esos son los accidentes gramaticales. Sintácticamente, es decir, ¿cuál es la función que cumple en una oración el verbo? Su función principal es ser núcleo del predicado. Por ejemplo, Tomás ha comido mucho. Tomás piensa en su familia. Tomás desprecia a los cobardes. Estas son acciones, ¿no es cierto? Vemos que el verbo puede tener más de una palabra. En este caso hay un compuesto y acá hay dos simples. ¿Y viene a ser qué? Núcleo del predicado. Ahora, lexicológicamente el verbo es de inventario abierto. ¿Por qué? Utiliza morfemas derivativos. Es decir, se van creando más y más verbos, al igual que los sustantivos. Por ejemplo, los ministros desnaturalizaron las normas. Si yo quito este des, tengo naturalizaron, es un verbo. Pero al colocarle des, se ha creado otro verbo, ¿no es cierto? Entonces se van creando más verbos gracias a los morfemas derivativos. Muy bien, ahora veamos la estructura de un verbo. Por ejemplo, yo tengo canto, por ejemplo, ¿no? Yo canto. Usted cante. Ella cantaba. Tengo aquí este verbo. Tengo aquí esto de aquí, cant. Esto viene a llamarse raíz y es quien indica el significado léxico, ¿no es cierto? Es quien me va a dar la mayor carga significativa. Tengo o, tengo tengo aba. Todo lo que está después de la raíz se llama desinencias. Estas desinencias lo que van a hacer es señalarme los accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? Estas desinencias me van a decir en qué tiempo está el verbo, en qué modo, cómo se está elaborando, en qué aspecto, en qué número, en qué persona se encuentra. Estas desinencias es lo que me va a señalar. Y eso es lo que compone un verbo, lo estamos viendo de manera morfológica, ¿no es cierto? Tiene raíz, que es el que tiene mayor carga significativa, y tiene desinencias que me señalan los accidentes gramaticales. Muy bien, chicos, ahora continuamos con los accidentes gramaticales del verbo. Como indicamos, podemos tener los nominales que comparte con otras categorías gramaticales o los privativos que solamente le pertenecen al verbo. Tengo entre los nominales el número que comparte con el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el pronombre, ¿no es cierto? Y la persona que comparte con el pronombre. Los números son quien me indica cuántos son los que realizan la acción y la persona es quien me señala quién o quiénes son los que realizan la acción. Por ejemplo, Juan, ignoras que vinieron ayer. Tengo dos verbos aquí. Ignoras, vinieron. Ignoras. Tú ignoras. Singular, segunda persona. Vinieron. Ellos vinieron. Plural, tercera persona. Con el verbo solamente yo puedo saber número y persona. Ahora, los privativos, los que solamente le pertenecen al verbo. Tenemos modo, es decir, la intención, como se dice, la acción. Tenemos el indicativo. El indicativo solamente va a informar. Por ejemplo, Pedro sale temprano. Solamente estoy informando. Si yo digo, se rompió un vaso,
se está informando. Salió a pasear, se está informando, nada más. El subjuntivo señala un deseo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ojalá Pedro salga temprano. Es un deseo, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí. Para que un verbo sea subjuntivo, siempre colóquenle ojalá. Ojalá salga. Suena, ¿no es cierto? Entonces es subjuntivo. Ahora, el imperativo me señala una orden o un pedido. Por ejemplo, Pedro, sal temprano. Una orden, ¿no es cierto? Esto viene a ser el imperativo. Ahora, tengo el tiempo. Nosotros conocemos los tiempos, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro. Solamente que en los verbos ya no vamos a utilizar el nombre pasado, sino que vamos a decirle pretérito. Dice, ya sé que preparó su maleta, ya que viajará. ¿No es cierto? Tengo tres verbos. Se, preparó y viajará. Se está en presente. Ya sé, ¿no es cierto? Preparó, pretérito, ¿no es cierto? Pasado, pretérito se dice. Y viajará, futuro. Los tres tiempos del verbo. Ahora, el aspecto indica el desarrollo interno de la acción verbal. ¿En qué tiempos, en qué momentos se encontraría de la acción verbal? Puede ser perfectivo o imperfectivo. Perfectivo es si la acción ya terminó. Por ejemplo, Raúl llegó tarde a la reunión. La acción ya terminó, está en pasado, ya terminó. Esto viene a ser perfectivo, cuando la acción ya se realizó. El imperfectivo es cuando la acción todavía no se realiza o se está realizando. Juan visitará a Lucía. Todavía no la visitan, ¿cierto? Juan visitará, no sabemos qué día, pero visitará en el futuro. Eso viene a ser imperfectivo. Y aquí tenemos pues los 5 accidentes gramaticales del verbo. Muy bien, ahora continuamos con las formas no personales del verbo. Estas también son llamadas verboides, pero nos dicen que carecen de accidentes propios del verbo, que quiere decir que no tienen accidentes gramaticales. Ahora, cuando nosotros usualmente nos preguntan, oye, dime un verbo, decimos cantar, reír, nadar, dormir, etc. Pero esos no son verbos en sí, son llamados verboides, son los falsos verbos. Parecen verbos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no están conjugados. Si yo digo cantar, ¿tú me puedes decir si cantar está en pasado o está en futuro? Si yo digo dormir, ¿tú me puedes decir si dormir está en singular o plural? No. Además, cuando utilizas las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, comer. Yo comer, tú comer, nosotros comer. No hay una conjugación. Entonces, cuando nos pregunten verbos, tienen que estar conjugados. En cambio, estos parecen verbos, pero nos hemos dado cuenta que no lo son. Pero tienen otras funciones. Ahora, existen 3 formas no personales del verbo. Primero están los infinitivos. Los infinitivos son importantes porque son las conjugaciones. Ar, ir. Yo identifico un infinitivo porque puedo llevar a un verbo a cualquier infinitivo cuando termina en ar, ir. Si termina en ar, se llama primera conjugación. Si termina en segunda conjugación. Si termina en ir, obviamente, tercera conjugación. Muy bien, ¿cuáles son las funciones que tienen los infinitivos? Primero, de verbo. Profesora, acaba de decir que las formas no personales los verboides no son verbos. Entonces, ¿cómo puede decir que su función es verbo? Es que solo no es un verbo. Necesita de un verbo auxiliar que sí está conjugado. Solo no es un verbo, necesita de otro. Por ejemplo, Luis va a caminar un rato. ¿Cuál es el infinitivo? Caminar, ¿no es cierto? Ahora, por sí solo caminar no sería un verbo. ¿Pero qué tiene? Va. Va está conjugado del verbo ir, ¿no es cierto? El verbo Luis va a caminar sería va a caminar. Todo, completo, no caminar, va a caminar. Todo sería el verbo. También tiene función de sustantivo, gracias al artículo o los determinantes. Tu caminar lento preocupa. ¿Cuál es el verbo aquí? Profesora, caminar. Si pensaste en caminar automáticamente, autoelimínate. Porque acá acabamos de decir que los infinitivos no son verbos, así que caminar descartado no es mi verbo. ¿Cuál es el verbo? Preocupa. ¿Qué me preocupa? Tu caminar lento. Todo esto es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo y sujeto? Caminar. Entonces el infinitivo también puede ser sustantivo. Gerundios. Los gerundios terminan en ando, endo, yendo o yendo también, ¿no es cierto?
Por ejemplo, caminando, ¿no es cierto? Con endo, corriendo, ¿no es cierto? Yendo, termina ahí. Yendo, leyendo, o la misma palabra yendo, que es de ir, ¿no es cierto? Las funciones que adquieren los gerundios de verbo, no solos, porque yo no digo él caminando, yo caminando, nosotros caminando, no. Solo no va a ser verbo, necesita, ¿no es cierto?, de una compañía. Luis sigue mirando la televisión. Mirando no es un verbo. Sigue mirando. Todo eso viene a ser el verbo, porque tiene a sigue, que sí está conjugado. Sigue mirando. Todo eso es el verbo. Esa es la primera función de los gerundios. La segunda función es ser adverbio, adverbio de modo. ¿Y cómo identifico yo un adverbio de modo? Le pregunto cómo al verbo. Luis contó su vida llorando. ¿Cuál es el verbo? Yo sé que ya quitaste llorando porque termina en ando y los gerundios no son verbos. ¿Cuál es el verbo? Contó. ¿Cómo contó su vida Luis? Llorando. Adverbio de modo. Muy bien, los participios. Los participios pueden ser regulares o irregulares. Son regulares si terminan en ado, ido. Irregulares si terminan en to, so, cho. Por ejemplo, escrito, impreso, techo, ¿no es cierto? Terminan en to, so, cho, irregulares. Veamos las funciones que tienen el participio. Primero de verbo también. Solo no, acompañado. Beatriz fue amada por Dante. Amada es un participio regular, no es un verbo, pero que está acompañado de fue, que sí está conjugado. Entonces el verbo es fue amada, todo eso. También cumple función de sustantivo. Su amada es muy hermosa. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Quién es muy hermosa? Su amada. Ese es mi sujeto. Y amada es mi núcleo, que está cumpliendo función de sustantivo. También puede ser adjetivo. Recuerden que era el adjetivo una característica, una cualidad. El cofre comprado está roto. ¿Qué está roto? El cofre comprado. Todo eso es mi sujeto. ¿Quién es el núcleo? Cofre. Yo puedo decir cofre nuevo, cofre viejo, cofre marrón. Puedo decir cofre comprado. Es una característica del cofre. Entonces, el participio también puede ser adjetivo. Entonces, recordemos, las formas no personales, los verboides, son los falsos verbos. No son verbos. ¿Pueden cumplir función de verbo? Sí. Pero si están acompañados de un verbo auxiliar. Un verbo que sí está conjugado. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tiempos del modo indicativo. El modo indicativo es el más recurrente y el que usualmente utilizamos. ¿Se acuerdan los modos, no es cierto? Del verbo teníamos el modo imperativo, el cual era una orden, un mandato, siempre estaba en segunda persona, por lo que no hay mucho que conjugar. Estaba el modo subjuntivo, que era un deseo, ¿no es cierto? Casi siempre colocábamos ojalá para poder saber dónde estaba el verbo. Bueno, si el verbo estaba en modo subjuntivo. Ahora, tenemos el modo indicativo, el cual nos indica una información. Vamos a ver estos dos verbos, ¿no es cierto? Tengo el verboide estudiar y tengo leer. Muy bien, en el presente, yo digo, él estudia, él lee, ¿no es cierto? Estoy conjugando en tercera persona. Pretérito imperfecto. Es un pasado que todavía no termina. Profesora, ¿cómo que el pasado no va a terminar? Puede ser que ese pasado siga hasta ahora, ¿no es cierto? Se siga realizando. Yo trabajé desde, no sé, hace 2 años y sigo haciéndolo. Entonces es algo que viene desde el pasado y todavía no termina. Pretérito imperfecto. ¿Cómo yo reconozco un pretérito imperfecto en el caso de estudia? Él estudiaba. Cuando termina en aba, viene a ser imperfecto. Y en el caso de leer sería él leía. Sigue haciéndolo. Pretérito perfecto simple. Perfecto, la acción ya terminó. Simple, una palabra. Él estudió. Él leyó. ¿No es cierto? Terminó la acción. Pretérito perfecto compuesto. Compuesto va a conjugarse con el verbo haber. Ha estudiado. Ya terminó. Ha leído. Pretérito anterior. El pretérito anterior es un pasado del pasado. Es cercano al pasado. ¿Ya? Y coloco hubo. Hubo estudiado. Hubo leído. El pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto es un pasado muy lejano. ¿Recuerdan cómo inician los cuentos infantiles? Había una vez, ¿por qué? Es hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? No se sabe, pero fue hace mucho tiempo que se contó
Entonces, el pretérito pluscuamperfecto, casi siempre para reconocerlo utilizamos había. Había estudiado, había leído, un pasado muy lejano. Ahora, tenemos el futuro imperfecto, ¿no es cierto? El futuro que todavía no termina. Y voy a tener, por ejemplo, estudiará, ¿no es cierto? Leerá. ¿Por qué? Porque todavía no se realiza. Ahora, el futuro perfecto es cuando va a terminar. Es un futuro que termina. Pero ¿sabes cómo voy a hacer un futuro que termina? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo y yo sé que lo voy a terminar mañana. Se va a terminar sí o sí mañana. Yo voy a dar una clase y, no sé, de las 5 hasta las 7 de la noche, yo sé que a las 7 va a terminar. Entonces, es un futuro que sé que va a acabar. Por eso decimos futuro perfecto. Habrá estudiado, habrá leído, ¿no es cierto? Un futuro que sé que va a tener un final. Futuro condicional simple. Condicional, que suena a condición, simple una palabra. Estudiaría. Yo estudiaría si no hubiera tanta bulla. Yo leería si no me interrumpieras, ¿no es cierto? Suena una condición. Siempre termina en día, para que sea condición. El futuro condicional compuesto tiene que estar conjugado con el verboide haber, ¿no es cierto? Habría estudiado si no me hubieran interrumpido. Habría leído si no se me hubiera roto el libro. Entonces, como vemos, condicionales. Tiene que sonar una condición y como vemos, utiliza día, ¿no es cierto? Entonces, el modo indicativo es el más utilizado en cuanto a conjunciones. Si nosotros manejamos el modo indicativo y es el que tiene más pretéritos, ¿no es cierto? Entonces no va a haber ningún problema con el modo subjuntivo o el modo indicativo. Entonces aquí vemos un poco de conjugación del tema del verbo. Bien, chicos, vamos a continuar ahora con nuestros ejercicios sobre el verbo. Bueno, la primera parte del verbo que hemos visto esta semana, ¿no es cierto? Que son tanto conjugaciones, el significado del verbo y las formas no personales. Muy bien, en la primera práctica integral yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Me dice la número 1. Determina si los verbos subrayados son correctos o incorrectos. Ahora, tengamos en cuenta algo que es muy importante. El núcleo de sujeto y el verbo siempre tienen que concordar tanto en número como en persona. Es decir, yo no voy a decir, Luis comen mucho. No concuerda porque Luis es en singular y en tercera persona. Y obviamente mi verbo también tiene que estar en singular y en tercera persona. Entonces, eso es muy importante aquí. Veamos la número 1, dice, ninguno de los invitados fueron a la reunión. Profesor, está bien porque invitados está en plural, entonces fueron, que es el verbo, tiene que estar en plural. Es que el núcleo del sujeto no es invitados. ¿Quiénes fueron a la reunión? Ninguno de los invitados. Todo esto viene a ser mi sujeto. El núcleo es ninguno. ¿Y ninguno en qué está? En singular. Entonces esto es incorrecto. Donofrio y Molitalia convoca a un concurso público. Dime, ¿Donofrio y Molitalia son iguales? ¿Son lo mismo? No, son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, es como que yo estuviera hablando de una y otra entidad. Lo correcto debería ser en plural. Donofrio y Molitalia convocan a un concurso público. Esto es incorrecto. Seguimos. La número 5. Homero y Dante fue el responsable de los hechos. Lo mismo que hace un momento, ¿no es cierto? De lo que estábamos hablando. Entonces, esto tendría que estar, pues, en plural. Incorrecto. La siguiente me dice, la familia, según versiones policiales, ofrecieron pagar por el rescate de la secuestrada. Profesora, familia son varias personas. Entonces, está bien que esté en plural. Es que yo no te estoy hablando quiénes componen la familia. Te estoy hablando del sustantivo familia. La palabra familia, ¿en qué está? En singular. Entonces, el verbo tiene que estar en singular. Incorrecto. Ni Mario ni Luis, ninguno ganó la medalla de oro. Estoy hablando o de Mario o de Luis. Así que hablo de uno, hablo del otro, estoy hablando en singular. Está bien, este está correcto. Muy bien, continuemos. Y ahora tenemos el siguiente ejercicio que me dice, escribe el infinitivo del verbo subrayado e indica el tiempo, modo y aspecto al que aparece. Y nos da un ejemplo, ¿no? Recordemos que cuando hablo de infinitivo tiene que terminar en ar, er, ir.
primera, segunda y tercera conjugación. Ahora, agradezco. Me dice también que indique el tiempo. Pretérito, presente, futuro, ¿no? Recordemos que pretérito se le dice ¿a qué? Al pasado. Me dice modo. Modo indicativo, si simplemente informa. Modo subjuntivo, si es un deseo, siempre coloquemos la palabra ojalá antes del verbo para saber si es subjuntivo. El imperativo, si es una orden o mandato. El aspecto, tiene que ser aspecto perfectivo o imperfectivo. Perfectivo si ya terminó la acción, imperfectivo si todavía no termina o se sigue realizando. Muy bien, entonces me dice, agradezco vuestra participación, amigos míos. Agradezco. Viene de agradecer, ese es el infinitivo. Está en presente. Está indicativo porque solamente está informando. Y es imperfectivo porque sigue haciéndolo. Agradezco vuestra participación. Sigue agradeciendo. Entonces, imperfectivo. Dice la primera, espero que nazcan en nuestras tierras. Esperamos que nazcan en nuestras tierras. Ahí hay dos verbos, pero están subrayando el que dice nazca. Muy bien, viene obviamente de nacer. Es futuro porque todavía no se realiza. Es subjuntivo porque yo digo, ojalá nazcan en nuestras tierras, ¿no es cierto? Es un deseo. Y es imperfectivo porque obviamente todavía no se está realizando. Espero que el espectáculo valga su precio. Valga viene de valer, ¿no es cierto? De valor, valer. Es futuro porque todavía no se realiza. Subjuntivo, ojalá valga su precio, ¿no es cierto? Es un deseo. Y bueno, y también sería imperfectivo porque la acción todavía no se realiza. Bueno, se está realizando, ¿no? Yo saldré con Martina. Liz, que salga con quien la aguante. Muy bien, en este caso, salga viene de salir. Es en presente porque se lo está diciendo. Imperativo porque es como una orden. O sea, Liz que salga con quien quiera, ¿no? Y obviamente es imperfectivo porque la acción todavía no se realiza. Aunque nunca oiga su voz, seguiré creyendo en Dios. En este caso viene de oír, está en presente, ¿no es cierto? Porque está diciendo las palabras en presente. Ahora, es subjuntivo, ojalá oiga su voz, ¿no? Es un deseo. Y es imperfectivo porque todavía no se realiza la acción. Muy bien, entonces yo resolví las 4 primeras y ustedes resuelven las demás. Luego vamos con el siguiente ejercicio que dice marque verdadero o falso. Me dice en la primera, yo hago una y ustedes la siguiente. Dice, los verbos presentan morfema amalgama verdadero. Recordemos el bimestre pasado que hablamos en morfología sobre los morfemas flexivos que me indican accidentes gramaticales. Estaba el morfema flexivo simple en el cual te señalaba género y número, y el morfema flexivo amalgama que solamente se da en verbos, porque es quien me señala el modo, el tiempo, el aspecto, etc. El modo indicativo presenta el mayor número de pretéritos verdadero, ¿no es cierto? Pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito compuesto perfecto, etc. Ahora, dice, el modo imperativo solo se da de manera propia en segunda persona verdadero. El imperativo es un mandato y siempre va a ser en segunda persona porque tú no te mandas a ti mismo, ¿no es cierto? Se manda a otra persona, en segunda persona. Muy bien, vamos con las preguntas. Yo hago los números impares y ustedes los números pares. Dice, es falso sobre el verbo. Todos sus accidentes se manifiestan morfológicamente verdadero. La morfología tiene que ver con los accidentes gramaticales. Los verboides son formas no personales verdadero. Son los falsos verbos. Constituye el núcleo del predicado verbal verdadero. Solo admite sufijos flexivos. Solamente sufijos flexivos. ¿Y es núcleo de sintagma nominal? Falso. Es núcleo de sintagma verbal. Señala la alternativa que presenta concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. La gente bailaban incansablemente. No, gente está en singular. La gente bailaba, debería ser. El examen y sus notas le preocupa. No, le preocupan. Son dos diferentes. Los dulces de fresa le encanta. Dulces, ¿en qué está? En plural, encantan. La población se alegran y festejan. Población está en singular. La multitud saludó al visitante. Ah, la E es correcta. Multitud en singular, saludó en singular. Las 5, relaciones. Lexicológicamente. Lexicológicamente el verbo es de inventario abierto. Morfológicamente es variable. Sintácticamente es el núcleo del predicado. Y semánticamente pues indica acción, movimiento.
la E. En las oraciones cantó bien y canta bien hay diferencia de cantó. Tiempo obviamente porque cantó es en pretérito, en pasado, y canta sería en presente. Ahora, el aspecto también, ¿no es cierto? Porque cantó bien es un aspecto perfectivo porque la acción ya terminó y canta bien es imperfectivo porque lo sigue haciendo. Entonces, diferencia en tiempo y aspecto. En la oración, estáis muertos, ¿el verbo está en qué? Obviamente está dirigiéndose a alguien, así que es en segunda persona, ¿no es cierto? Ustedes estáis muertos. Segunda persona. Ahora, en plural, ¿no es cierto? Plural. Estáis, plural. Ustedes, ¿no? Ustedes estáis muertos, no. Ustedes, perdón. ¿Y qué sería? ¿Sería, ojalá estáis muertos? No. Sería, perdón, ojalá estáis muertos. Ojalá estén muertos. Bueno, si lo traducimos, porque estáis está en el español de España. Ojalá estén muertos, ¿no? Si suena sería subjuntivo. En el enunciado, los niños pidieron al profesor que propusiera el examen. Los verbos están en... ¿Cuáles son los verbos primeramente? Pidieron, ¿no es cierto? Y el otro es propusiera. Los niños pidieron al profesor. Simplemente te estoy informando lo que hicieron los niños. El primero es indicativo. El segundo, propusiera el examen. Ojalá él propusiera el examen. Subjuntivo, es un deseo. La D. ¿En cuál de las siguientes oraciones el verbo está mal empleado? Dice, si hubieran escuchado, ya. No había árboles, ya. Él ha regresado, está bien. ¿Hubieron muchos accidentes? No, no se dice hubieron, se dice hubo muchos accidentes. La 15. Señale la alternativa donde el verbo aparece en aspecto perfectivo, quiere decir que la acción ya terminó. Estudiaremos inglés mañana. Futuro, no se ha realizado. Algunos desconocen tu pasado, se sigue haciendo. Bueno, desconocen. Algunos desconocen tu pasado. Vamos a ver las siguientes. Él trabaja en esta fábrica. Él sigue trabajando, así que la acción no ha terminado. Yo lo he llamado el sábado. Ah, ya. Esto ya lo realizó, ¿no es cierto? Yo lo he llamado el sábado. O sea, ya hiciste la acción. No es que sigas llamando hasta ahora. La D. Dice la 17. Alternativa donde los verbos están en modo subjuntivo e indicativo respectivamente. Veamos. Subjuntivo primero. Entonces, siempre colocamos ojalá. Ojalá pienso, no. Ojalá creo, no. Ojalá venga, profesora, ya ahí está, de hecho. Bueno, hay que asegurarnos, ya. Tenemos la C primero, la D. Ojalá tenga miedo, sí, suena. Ojalá sea valiente, no. Tengo entre la C y la D, muy bien. Y me dice que la segunda tiene que estar en indicativo. En el primero dice, traiga dulces. Indicativo es informar. Ojalá traiga dulces. El segundo también es subjuntivo, así que la C no es. La D. Aunque tenga miedo, ojalá tenga miedo, hablará. Él hablará. Simplemente estoy informando que él hablará. Entonces, la clave es la D. Tienen que revisar. No se emocionen simplemente cuando yo veo que está ojalá. 19. Verbos que corresponden a la primera conjugación. Recordemos que la primera conjugación sería ar, ¿no es cierto? Teníamos ar, er, ir, primera, segunda y tercera conjugación. Voy a pasar los verbos a los infinitivos de la primera conjugación, ¿no? Trae, de traer. Ya, ahí se va porque es la segunda conjugación, termina en er. Veamos la E. Intimido, de intimidar. Ya, ahí está bien. Cae, de caer. Ya, ahí es segunda, así que se va. Sintiera, de sentir. Tercera conjugación, se va. Sonríe, de sonreír. Tercera conjugación, se va. Calmó, de calmar, primera. Pasé, de pasear, primera. Cansa, de cansar, primera. Hablaremos de hablar, primera, ¿no es cierto? La B. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he desarrollado. De tarea está la práctica integral, los números faltantes que están en la página 9 y 10. Y preguntas, los números pares que están en la página 10 y 2. 10, desde la 10 hasta la 12, ¿no? Muy bien, entonces esta ha sido la primera parte de nuestro tema de el verbo.